Bueno, desde pequeños nos cuesta mucho obedecer. No sé cómo erais de pequeños vosotros. Dice mi madre que yo era bastante bueno. Supongo que todas las madres lo dicen. Y, pero cuando hacemos una vista retrospectiva, tenemos que reconocer que obedecer a nuestros padres, en muchos casos, era una carga, una tremenda carga, tener que obedecerlos. Era pesado. Recuerdo, por ejemplo, cuando yo era joven, tenía que ir cuando era joven, estaba en el grupo de jóvenes de la iglesia y teníamos a las 5, creo que era a las 5 de la tarde los domingos, la reunión de jóvenes antes del culto. Y, y recuerdo que en muchas ocasiones para mí era una carga tener que ir. Y lo hacía por obedecer, porque obedecía a mis padres y me decían, vete, tienes que ir y tal. Bueno, pues... Pero reconozco que muchas veces, muchas acciones que uno lleva a cabo cuando obedece, resultan ser una carga para el que lo hace, ¿no? Pero el hecho de crecer y hacerse adulto no cambia el hecho de que nos siga costando obedecer. Nos sigue costando mucho obedecer las cosas, ¿no? Obedecer a las autoridades, a cuando un jefe en el trabajo nos dice algo, pues nos cuesta obedecerle, ¿verdad? Y lo vemos todos los días. Lo vemos en nuestras casas, lo vemos en el trabajo, en la sociedad, en las noticias, lo vemos en muchos aspectos. Vamos a ver hoy cómo un hombre lo echó todo a perder por no obedecer. Y veremos también cuál fue el diagnóstico que recibió del por qué desobedeció. Nuestra historia está en el primer libro de Samuel, un libro que profundiza en un tema que nos suele desagradar, no nos gusta. Y nos confronta directamente con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es un libro que no oculta el pecado, ni oculta los defectos, ni las malas obras de los protagonistas, pero lo que pone énfasis este libro es la santidad. Habla de santidad. Primera y segunda de Samuel. Y estamos en un momento muy concreto de la vida del rey Saúl. Este rey recibe una misión y vamos a ver cómo le va en esta misión. Vamos a verlo. Y para leer el texto le he pedido a la gente que está en casa que nos ayude a leerlo. Entonces voy a dar paso primero, me parece que es Enric. Lo vamos a escuchar, no lo vamos a ver, ¿eh? Los que estamos aquí lo vamos a oír, nada más. Así que cuando quieras, Enric, puedes empezar. Y después de Enric, el siguiente, no me acuerdo el orden, pero vamos a leer en 1 Samuel capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no destruya juntamente con ellos, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo
Perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir más. Todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmel, y he aquí que ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: Bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: ¿Qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: Los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl: Espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: Habla. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión, y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles saber hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pero he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: El Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl al Señor. Después dijo Samuel: Traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Tremenda la historia, ¿eh? Bueno, muchas gracias a los que habéis leído en casa. Es una tremenda historia lo que vemos en este capítulo.
Pero el texto que vamos a considerar y sobre el que circula el texto, lo tenemos en los versículos 22 y 23. Dice que Samuel dijo: «Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey». Bueno, hay dos preguntas que voy a intentar responder esta mañana. El primero es: ¿por qué Dios se deleita en la obediencia? ¿Por qué? Y la segunda es: ¿este hecho de que Dios se deleite en la obediencia es una buena noticia? ¿Es una buena noticia escuchar que lo que agrada a Dios es la obediencia, o es simplemente una carga más que una religión nos puede imponer, por ejemplo? Bueno, el texto se sitúa en un momento de la historia bastante convulso. Es el tiempo que pasamos de los jueces, que es un tiempo sombrío, difícil, y pasamos a un tiempo en el que se establece la monarquía davídica. Pero antes de David tenemos a Saúl, tenemos a este rey sobre Israel. Y Saúl era el primer rey sobre Israel, que es el pueblo de Dios. Por tanto, el rey o el guía del pueblo tenía que obedecer a Dios, por supuesto. Dios le dice a Saúl que debe atacar a los amalecitas, es un pueblo nómada, que de ahí también tenemos los beduinos del desierto, podemos pensar en ellos. Cuando Israel salió de Egipto y pasó por el desierto, los amalecitas los atacaron. Es el episodio en el que, si os acordáis, Moisés tenía que tener las manos levantadas para que los israelitas ganaban, y si se le caían los brazos, pues los amalecitas iban ganando, ¿no? Entonces Aarón y Hur se pusieron para sujetar los brazos de Moisés. Bueno, Dios le dio la victoria, pero el daño que ocasionaron los amalecitas nunca fue olvidado. De hecho, en Deuteronomio 25, versículo 17 al 19, en la ley se dice: «Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados de la retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él, Amalec, los amalecitas, no temió a Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec. No lo olvides». Esto es lo que se le dice al pueblo en Deuteronomio. Y aquí, en el momento en el que estamos, Dios le dice a Saúl que ejecute la sentencia que ya había sido dictada hace muchos años, ¿no? Saúl reúne a su ejército y marcha contra Amalec. Le dice a los ceneos, que eran descendientes del suegro de Moisés y era un pueblo amigo, que se vayan porque si no morirán. Entonces Saúl carga contra Amalec y se cargó a todo el mundo, pero no lo destruyó todo. La orden era de destruirlo todo. Esa era la orden de Dios. Sin embargo, Saúl no lo hizo. Y el versículo 9 nos describe cómo Saúl lleva a cabo su desobediencia. Dice: «Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no quisieron destruir por completo». Aquí está la quid de la cuestión. No quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Así que Saúl no hizo lo que debía hacer, lo que Dios le dijo que hiciera. Dios ve esta desobediencia y en el versículo 11 dice que se arrepiente de haber hecho rey a Saúl. Bueno, este arrepentimiento del que habla el texto por parte de Dios no se refiere a que Saúl pilló desprevenido a Dios y entonces pues tiene que cambiar los planes, ¿no? Dice: «Bueno, Saúl, ¿qué has hecho? ¿Y ahora qué hago yo?», ¿no? No es esta la idea. Dice el versículo 29 que la gloria de Israel, y aquí se está refiriendo a Dios, este es otro nombre de Dios, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta.
Este arrepentimiento no es como el que hace el ser humano, no es lo mismo. De hecho, no es arrepentimiento en el sentido en el que nosotros lo entendemos. No se basa en la ignorancia de un hecho, de que has hecho algo porque no sabías, o de que hayas sido engañado, entonces haces algo porque te han engañado. No se trata de esto. Se trata de un giro en el corazón de Dios, pero no es un giro imprevisto. Dios expresa una actitud diferente sobre algo de lo que expresó antes. Altera su método de actuar. Pero no porque el giro de los acontecimientos sea inesperado, sino porque es lo mejor para ese momento. Así que como consecuencia de esto, Samuel vemos que se pone a orar, clama, y lo hace toda la noche, se pasa toda la noche orando. Entonces uno piensa, la consecuencia de que Samuel pase toda la noche orando es un sacerdote de Dios, juez en este caso. Y lo normal es que esperamos que Dios reconsidere su sentencia o su decisión y perdone a Saúl. Sin embargo, lo que vemos es algo totalmente diferente. Después de esa noche orando, lo que hay en Samuel es una firme determinación de hacer aquello que Dios le dijo que hiciera. No espera a que Dios cambie sus planes, sino que Samuel, después de pasar la noche orando, determina, hay una determinación en él de hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. Así que se levanta muy temprano, nos dice el texto, para ir a buscar a Saúl. Y descubre que Saúl se hizo un monumento a sí mismo. Hizo una estatua para él, ¿no? Y se fue a Gilgal. Gilgal es el lugar en el que Saúl fue proclamado rey. Pero entonces Samuel va a encontrarse con Saúl. Y Samuel le dice, Saúl, cuando ve a Samuel le dice, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Saúl supongo que quería que Dios pensara que lo había hecho bien, que había cumplido, ¿no? Y dice, yo he cumplido, ¿eh? Entonces Samuel le dice, sí, has cumplido. ¿Y esto que oigo así por detrás, todas las ovejas y las vacas que hay por ahí, ¿eso qué es? Samuel le deja claro a Saúl que Dios está muy lejos de estar contento. Y le muestra cómo como prueba el mismo hecho que posiblemente Saúl utilizaba para hacer ver su gran victoria, el ganado. ¿Ves qué gran victoria hemos tenido? Fíjate qué botín tenemos de guerra, ¿no? Fíjate lo que hemos conseguido. Un montón de ganado, un montón de bueyes, un montón de lo mejor. Y fíjate cuántos hay, ¿no? Y sin embargo eso se vuelve contra él. Su botín de guerra exhibido era una demostración de poder y de victoria. Y precisamente esa es la prueba de que no había obedecido. Precisamente esa es la prueba. Y muchos se jactan de su santidad. Se jactan de su obediencia a Dios y para ello presentan sus obras, presentan sus logros, de lo bien que lo hacen. Y lo presentan como garantía de esa santidad. Pero precisamente son esas obras las que los condenan. Porque son obras que no provienen de la obediencia que se basa en el amor a Dios, como veremos en un momento. Así que, ¿qué hace Saúl cuando se ve expuesto? Lo que hacemos todos, culpas a otro. No, fue Enrique, yo no he sido. No, fue Félix, yo tampoco he sido, ¿eh? Entonces Saúl hace esto, los han traído ellos, los del pueblo, han sido los del pueblo los que han hecho esto, ¿no? Es un intento de eludir su responsabilidad y culpar a otro de su propia desobediencia. Pero Saúl sabe que desobedeció. De hecho, en el versículo 24 lo admite. Pero su primera reacción es echarle la culpa a otro. Es decir, que fue otro el que lo hizo mal. En este caso, el pueblo. Y aquí ya no nos vemos tan distintos a Saúl, ¿verdad? Nos vemos bastante reflejados, al menos yo. Y la primera pregunta que me surge es, ¿por qué Dios está tan disgustado con la desobediencia?
O dicho de forma positiva, ¿por qué Dios se deleita tanto en la obediencia? Bueno, en este texto veo al menos 5 razones por las que Dios odia la desobediencia y se complace en la obediencia. Las he ordenado en orden de menor a mayor gravedad, pero es un orden según mi criterio, tú puedes hacerlo de otra manera. La primera razón la vemos en el versículo 24. Saúl le dijo a Samuel: he pecado porque he transgredido el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y temí y obedecí su voz. ¿Por qué Saúl obedeció al pueblo en lugar de obedecer a Dios? Porque temía al pueblo en lugar de temer a Dios. Temía las consecuencias humanas de la obediencia a Dios, pero no temía las consecuencias divinas de la desobediencia a Dios. Samuel le había dicho 2 veces a Saúl y al pueblo: teme al Señor y sírvele fielmente con todo tu corazón. 2 veces se lo había dicho Samuel a Saúl. Pero ahora el líder, el mismo líder que tenía que guiar al pueblo, teme al hombre y se aparta de seguir a Dios. Así que la desobediencia nos muestra que el temor o la reverencia que se muestra está mal enfocada, está mal dirigida. Importa más el qué pensará la gente antes de qué pensará Dios. Porque tememos la reacción de la gente y que esta reacción se vuelva en nuestra contra. Y no tememos a la reacción de Dios, porque sabemos que Dios es amor, Dios es misericordioso, pero a veces nos olvidamos que Dios es justo, también es justo, y actúa con justicia. La segunda razón que vemos es que Saúl trató de persuadir a Samuel de que fue una noble intención lo que hizo. Lo hizo con buena intención, lo que le llevó a desobedecer a Dios y mantener con vida a las mejores ovejas, los bueyes, al rey, ¿no? Dijo que querían sacrificarlos al Señor en Gilgal. Es una buena razón, ¿no? Pero el Señor le había dado a Samuel una idea del verdadero motivo de Saúl y del pueblo. Lo vemos en las palabras que le dice Samuel en el versículo 19. Dice: entonces, ¿por qué no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Saúl da como excusa: bueno, no, es que lo vamos a ofrecer a Dios, es para Dios esto. Lo vamos a ofrecer a Él. Esto lo hago en el nombre de Dios. Y bajo el nombre de Dios se esconden muchísimas otras cosas, muchísimos actos que nada tienen que ver con Dios. Lo que dice Samuel es que, ¿por qué os abalanzasteis sobre el botín? Fuisteis a ellos como van los buitres sobre la carroña. Es lo mismo. Os echasteis encima del botín. Vuestro placer estaba en aquello que habéis conseguido como botín. No es para Dios, es para vosotros. Vosotros, vuestro placer está en ese botín, no en Dios. Os deleitáis más en la carne de las ovejas, de los bueyes, o lo que habéis conseguido, que en vuestra comunión con Dios. Y esto, por supuesto, es desagradable a los ojos de Dios. Y la desobediencia nos muestra que nuestro corazón está en el objeto de nuestro deseo. Nos dice en los evangelios que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y aquí en Saúl se cumple. En aquello que provoca nuestra desobediencia, ahí está nuestro corazón. Por eso desobedeció Saúl, y también lo hacemos nosotros de esa manera, porque nuestro corazón desea otra cosa más que no es Dios. La tercera razón la vemos cuando Saúl derrota a los amalecitas. Lo primero que hizo fue construirse un monumento. Evidentemente, Saúl estaba más interesado en la gloria de su propio nombre, en ensalzarse él mismo, que en ensalzar a Dios, ¿no? Y esto se vuelve más grave cuando uno lee los versículos 17 y 18. Dice: Samuel le dijo: ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel? Y el Señor te envió en una misión, y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas,
y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. En el capítulo 9 de 1 Samuel se nos narra cómo Saúl fue elegido rey. Y cuando a Saúl le dicen que va a ser el rey de Israel, se asombra. ¿Por qué se asombra? Pues se asombra de que Dios eligiera a Saúl como rey porque era de la tribu más pequeña, de la tribu de Benjamín. Y además era de una familia muy pequeña también. No era una persona socialmente relevante, Saúl. Y se sorprende. Por eso Samuel le dice, cuando eras pequeña a tus propios ojos, que tú sabías, te sorprendiste de que tú fueras elegido rey, porque venías de una condición de una familia pequeña. Cuando estabas sorprendido de ser rey, porque no eras nadie, por decirlo así, estabas sorprendido y deberías seguir sorprendido. A día de hoy, siendo rey de Israel, deberías seguir sorprendido. Si querías honor, deberías haberte sentido honrado, o asombrado, satisfecho con el honor que Dios te dio. Este es el punto principal en el versículo 17 de Samuel. ¿Por qué quieres tu propia gloria humana cuando Dios te ha dado un privilegio enorme de ser el rey de Israel? Eres el rey, la cabeza de las tribus de Israel. Eres un rey ungido, el rey del pueblo de Dios. ¿Y no es suficiente con eso? Saúl no estaba contento con la gloria de Dios y el honor de ser su rey elegido. Así que quería su propia gloria y su propia alabanza, porque el camino de la obediencia no ofrece ese tipo de alabanza y ese tipo de gloria. Así que hizo las cosas a su manera. Y llegamos a la cuarta razón. Samuel le indica por qué la desobediencia desagrada a Dios en los versículos 22 y 23. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. En Deuteronomio, Dios había puesto la adivinación en la misma categoría de otras cosas horribles y que Dios odia. En Deuteronomio 18, versículo 10, dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que eran algunas prácticas de algunas personas de allí, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. ¿Por qué la rebelión y la desobediencia son el pecado de la adivinación? Que aquí dice Samuel. La adivinación es buscar saber qué hacer de una manera que ignora la palabra y el consejo de Dios. Y eso es exactamente en lo que se basa la desobediencia. Cuando el médico te da un diagnóstico grave o algo que no te convence del todo, ¿qué haces? Buscas una segunda opinión, ¿no? Vas a otro médico y dices, quiero una segunda opinión. No es exactamente igual, pero es parecido. Dios dice una cosa y nosotros decimos, bueno, creo que esto no me cuadra. Voy a consultar otra fuente de sabiduría. ¿Y cuál es esa fuente de sabiduría que nosotros consultamos? Al final, eres tú mismo. Puede que busques terceras opiniones, otras personas, pero al final quien decide no obedecer a Dios eres tú. Basándote en lo que tú sabes, en lo que tú piensas, en lo que tú crees, en lo que a ti te parece mejor. Te basas en eso. Y eso está haciendo que Saúl vaya por un camino por el que no tiene que ir. La desobediencia a la palabra de Dios pone mi propia sabiduría en el lugar de la de Dios. Y esto nos lleva a la quinta razón. Esto es lo que le dice Samuel en la última mitad del versículo 23. La rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia, en otras versiones pone obstinación,
como iniquidad e idolatría. Hay otra versión que dice que es la arrogancia como el mal de la idolatría. Cuando Dios dice una cosa y consultamos al pequeño mago de nuestro interior, de nuestra propia sabiduría que todos llevamos dentro, y decidimos obstinadamente seguir nuestro propio camino, hacer lo que nosotros queremos, dice Samuel, eso es idolatría. No solo hemos optado por consultarnos a nosotros mismos como una alternativa a Dios, y por lo tanto nos volvemos culpables de lo que aquí Samuel dice adivinación, sino que vamos más allá. Y de hecho creemos que la dirección de nuestra propia mente está por encima de la dirección de Dios. Entonces nos volvemos culpables de idolatría, porque ese ídolo soy yo. El problema quizá no estaba tanto en hacer las cosas solo a su manera, sino en hacerlo una y otra vez, sabiendo que no debía hacerlo, de forma obstinada y de forma consciente. La actitud de dejar a un lado a Dios de forma repetida, continuamente, y pensar que era autosuficiente y que podía hacer las cosas mejor que Dios. Porque al final eso es lo que pensamos cuando nosotros tomamos nuestro propio camino. Pensamos que lo que nosotros pensamos, o lo creemos, o lo que vamos a hacer, es mucho mejor que lo que Dios tiene pensado. Así que es lógico que a Dios le disguste la desobediencia, porque en todo momento es un ataque a su propia gloria. Y la obediencia le entroniza, le honra, por lo tanto Dios se complace en la obediencia. Pero vamos a intentar responder a la segunda pregunta que planteamos al principio. ¿Son buenas noticias esto? ¿Es una buena noticia saber que Dios se deleita en la obediencia o es otra carga más? Porque recordemos que nos cuesta obedecer y es una carga para nosotros obedecer muchas veces. Y si son buenas noticias, ¿por qué? ¿Por qué lo son? Bueno, yo creo que sí lo son. Por varias razones. El deleite de Dios en la obediencia es una buena noticia porque significa que es digno de alabanza y es digno de confianza. Si no se deleitara en la obediencia, sería una contradicción. Si ama su propia gloria sobre todas las cosas y sin embargo no se complace en los actos que dan a conocer esa gloria. Sería una contradicción. Por lo tanto, es digno de alabanza y de confianza, y eso es una buena noticia. El deleite de Dios en la obediencia es una buena noticia porque garantiza la promesa de que algún día la gloria de Dios llenará la tierra de la misma manera que las aguas cubren el mar. Es una cita bíblica. Si Dios fuera indiferente a la desobediencia, no habría certeza a ninguna de que lo que dice sobre su segunda venida fuera cierto. Y sin embargo podemos estar seguros de ello porque es confiable y Dios no cambia. El deleite de Dios en la obediencia es una buena noticia porque muestra que la gracia de Dios es un poder sobrenatural, que no es un poder humano, que viene precisamente de Él. La gloria de la gracia de Dios se ve en el hecho de que Dios perdona pecados a los que vienen a Él y no los tiene en cuenta. Y eso lo hace porque conquistó el poder que el pecado tenía en el ser humano, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Y el deleite de Dios en la obediencia es una buena noticia porque sus mandamientos y lo que Él permite en su vida, dice, creo que es 1 Juan, no son gravosos, no son imposibles de llevar. De hecho, están diseñados para que sí podemos llevarlo, estando en Él, cerca de Él, dependiendo de Él. El deleite de Dios en la obediencia es una buena noticia porque todo lo que Dios nos manda es para nuestro bien. Cuando vemos ese propósito, eso nos lleva a un goce que nos lleva a pensar en la eternidad, en que todo lo que ocurre aquí nos acerca a lo que viviremos en nuestra vida con Cristo.
Y finalmente, el deleite de Dios en la obediencia es una buena noticia porque la obediencia que ama es la obediencia en la fe. La fe significa depositar nuestra esperanza en la misericordia de Dios. Y la misericordia significa que nuestra obediencia no tiene que ser perfecta, pero tiene que venir de un corazón arrepentido. Como consecuencia de sus actos, Saúl perdió su dinastía sucesora y perdió también su reino. Desobedecer tiene consecuencias, pero obedecer también las tiene. La obediencia no se basa en el miedo a las consecuencias de la desobediencia, sino en amar de forma incondicional a Cristo y amar estar con Él. Con Él experimentamos la gracia. Ponerle a Él siempre en primer lugar es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Saúl no tuvo claras sus prioridades. Nos parecemos mucho a Saúl. Nos ponemos a nosotros por encima de Dios en muchas cosas. Quiero concluir con el versículo que Albert nos compartía esta mañana en WhatsApp y que es el saludo final de Pablo a los creyentes en Éfeso. Dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Un amor que pone a Dios en primer lugar. Un amor que hace, como Juan el Bautista, hace que yo mengüe, pero que Él crezca. Ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Os invito a que así sea para todos nosotros. Amén.